Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo número 44. Hechos 10, 44. Abra allí su Biblia, gloria sea el nombre de Jesús. Hechos 10, 44. ¿Tenemos ahí? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y cuando mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús por tu divino y glorioso poder. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús por visitar nuestras vidas con tu Espíritu Santo, Padre amado, en forma colectiva, en el culto, adorando, glorificando, exaltando, Dios mío, tu santo y divino nombre. Aunque sabemos, Dios mío, que tu Espíritu de poder cohabita con nosotros en nuestro cuerpo, Padre amado, y que Él nos ayuda, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y que manifiesta su poder a la hora cuando testificamos o cuando hablamos de ti a algunas personas, Señor amado. En el nombre de Jesús, en esta mañana sigue manifestándote, Padre amado, la luz de tu palabra. Enriquécenos, Padre amado, con esa sabiduría del cielo, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos en esta hora, Padre, y exaltamos en el nombre de Jesús tu divino y glorioso nombre. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí vemos, hermanos, en este acontecimiento especial en Jerusalén, algo que nunca había sucedido. Amén. Y como todo evento nuevo, a veces trae interrogantes, preguntas, dudas, desconfianzas, en fin, todas esas cosas, hermanos, que traen los eventos nuevos en nuestras vidas. Este fue un evento totalmente inédito de parte del Señor. Amén. Para aquellos que no han leído la historia, se trata de que el Espíritu Santo tocó un día a Pedro mientras estaba orando en la terraza de una casa y le bajó aquel lienzo lleno de animales y le dijo, mata, come. Y Pedro dijo, yo no puedo comer animales inmundos. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Paralelamente estaba Cornelio, un centurión romano, en otro lugar de la ciudad, que estaba recibiendo también una dirección divina que le decía, debes de ir a la casa de Simón y allí encontrarte con Pedro y traerlo porque él te va a predicar la palabra de Dios. Entonces, ambas cosas se juntaron y Dios guió a ambas personas para que convergieran en la casa de Cornelio. Cornelio preparó el ambiente. Cornelio invitó a sus amigos. Cornelio invitó a sus familiares. Llenó la casa de gente y se preparó a recibir a Pedro, que venía con una delegación de hermanos judíos, donde iban a experimentar algo nuevo y extraordinario. Entonces Pedro, después de conversar con Cornelio y decir, bueno, vengo aquí porque el Señor le dijo tal cosa, y Cornelio le dijo, bueno, yo te mandé a buscar porque el Señor me dijo tal cosa, y comenzó a predicarles a todo lo que estaba allí. Comenzó a hablarles del Evangelio, comenzó a transmitirles la palabra de Dios, y mientras estaba transmitiendo el mensaje, quizás hasta un poco improvisado por parte de Pedro, porque no había tenido oportunidad de preparar ningún sermón ni ninguna cosa especial, simplemente contar lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a seguir haciendo. Dice que allí, sobre todos los presentes, descendió el Espíritu Santo. Aleluya. Qué avivamiento, ¿verdad?
Eso sí, hermanos, es un verdadero avivamiento, ¿verdad? La palabra de Dios está siendo predicada y en ese instante desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Este hecho, hermanos, se ha repetido a través de la historia en muchos lugares. El Espíritu Santo ha descendido y desciende todavía hasta nuestros días sobre las vidas de las personas que están dispuestos a confiar y abrazar la fe. Esta experiencia es una experiencia posterior al de la salvación. Es una experiencia que va después. Y vamos a mirar algo después, un poquito más adelante, sobre este respecto. Porque todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal ya tiene el Espíritu. Pero aquí, hermanos, hay una experiencia diferente. Los hermanos, junto con Pedro, ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Allá en el aposento alto, donde estaban los 120 reunidos. Sabía de qué se trataba este asunto. Entendieron perfectamente de qué se trataba cuando descendió el Espíritu Santo, porque ellos ya habían tenido la misma experiencia en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a revisarlo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así, hermano, la Escritura. Dice versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Estos 120 que estuvieron en el aposento alto, hermanos, recibieron exactamente la misma experiencia de los que estaban en la casa de Cornelio. Por eso entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo en la casa de Cornelio. Estaba descendiendo el Espíritu Santo. Lo novedoso del asunto, hermanos, que estas personas no eran judías, sino que dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que eran gentiles. Gentiles se le denomina a las personas no judías. Personas que no procedían, porque todos estos otros que estaban aquí en ese evento del capítulo 2, hermanos, eran judíos que habían ido a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Pero estos no eran judíos, eran romanos, eran personas familiares de Cornelio. Y estaban allí teniendo exactamente la misma experiencia que los judíos experimentaron en el aposento alto. Un momento extraordinario. Un momento glorioso, un momento maravilloso. Un momento, hermanos, que a veces es confundido como algo fuera de lugar. Y aún a veces las personas que experimentan el bautismo del Espíritu Santo se sienten como que estuvieran fuera de lugar. Y a veces, hermanos, en esa sensación de sentirse fuera de lugar, hacen y reprimen en no hablar en lenguas, porque parece ser que estuvieran cometiendo un acto, digamos, ¿cómo se dice? No de locura, sino un acto fuera de sitio, fuera de momento. Exacto. Y entonces reprimen. La gente del capítulo 2, hermanos, y todos los que estaban habitando allí, pensaron que aquellos que habían sido bautizados del Espíritu Santo estaban ebrios. Habían bebido vino hasta quedar borrachos. Y la gente decía, estos que nos cuentan de las maravillas de Dios, no sé cómo lo están haciendo, porque son personas que seguramente han bebido mucho vino y están ebrios.
Por eso Pedro tuvo que salir al cruce, hermanos. En el versículo número 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. No están borrachos, no están ebrios, están experimentando algo extraordinario que viene de parte de Dios. La palabra que quería encontrar anteriormente es que a veces hay gente que se siente ridícula hablando en lenguas. O estando en un culto y alabando al Señor, fuera de lugar, fuera de sitio. Pero lo cierto, hermanos, que según nos descubre aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 10, la certeza que nos da, hermanos, cuando la gente es bautizada por el Espíritu Santo, es que hablan en lenguas celestiales. Y eso fue lo que confundió a la gente de ese día, cuando lo escucharon hablar con lenguas de otras naciones, de otros pueblos, con gran fluidez. Y todos hablaban, hermanos, el mismo propósito o el mismo mensaje. Contaban las maravillas de Dios. Y ese alboroto, hermanos, fue confundido con que las personas estaban borrachas, estaban ebrias. Pero, hermanos, cuando desciende el Espíritu Santo, hermanos, controla todo nuestro ser. Amén. Controla toda nuestra vida, controla todo nuestro organismo. Aún, hermanos, es capaz de controlar el miembro más difícil que tenemos los seres humanos. Claro, se nos brota enseguida, ¿verdad? El tema, ¿no? La lengua. La lengua. La Biblia en el libro de Santiago dice que la lengua es capaz de encender un gran incendio. Pero el Espíritu Santo, hermanos, cuando viene a nuestra vida, controla ese miembro difícil y le da un idioma celestial. Un idioma que proviene de la gracia del cielo. Un idioma que proviene del mismo trono de Dios. Y nos hace sentir únicos. Amén, en la presencia del Dios Todopoderoso. Esa señal, hermanos, caracteriza el momento en que desciende el Espíritu Santo. Caracteriza el momento, hermanos, en que somos investidos de ese poder de lo alto. Caracteriza ese instante, hermanos, donde Dios nos llena de la coronilla a la planta de los pies con su presencia. Y comenzamos a hablar en un idioma que nunca antes habíamos pronunciado. Pero lo más asombroso, hermanos, que por primera vez esta unción de lo alto llega a personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y esto nos da otra cosa muy interesante, que comienza a cumplirse, hermanos, el propósito por el cual va a descender el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 8, el Señor allí establece una ruta que seguirá el mensaje del Evangelio. Una ruta que seguirá, hermanos, el poder sobrenatural de Dios. Y le dice allí la palabra del Señor: me seréis. Entonces, capítulo 1, versículo 8, dice allí la palabra del Señor. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Amén. La gente, hermanos, que habita hasta lo último de la tierra también serían investidos de poder de lo alto. Por esto, hermanos, esto es justamente, hermanos, una fuerza que proviene del trono de Dios. Y por eso, hermanos, el mensaje del Evangelio ha regado toda la tierra, o casi toda la tierra.
Amén, porque está inspirado en el poder sobrenatural de Dios. Esta es la ruta. Si comenzara con nosotros hoy, diríamos, hermanos, que la ruta que debemos seguir es predicar en nuestro hogar, predicar en nuestro barrio, predicar en nuestro país y predicar en todo lugar y en todo sitio donde nos diera oportunidad el Señor. Amén. No podemos detenernos. No podemos, hermanos, decir que tenemos límites algunos a la hora de predicar el Evangelio, hermanos, porque debemos hacerlo en todo sitio y en todo lugar. Y todos aquellos que han sido investidos del Espíritu Santo tienen lo necesario a la hora de predicar la palabra de Dios. Quizás sean tildados también de locos, o sean tildados quizás de gente fanática, o seamos tildados de con diferentes adjetivos. Eso, hermanos, no importará. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el mandato del cielo: predicar la palabra de Dios a toda criatura. Y sepa que contará con el apoyo de Dios, que contará con el apoyo divino, que contará con ese poder sobrenatural de Dios. Amén. Dios estará allí para respaldarle. Dios estará allí para poner palabras en su boca. Es necesario únicamente que usted abra su boca, porque luego saldrá el mensaje del cielo. Fue lo que experimentó Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio y no tuvo tiempo de preparar absolutamente nada, porque llegaron a la casa donde estaba viviendo y golpearon la puerta y los llevaron hacia donde estaba Cornelio. No hubo tiempo de preparar absolutamente nada. Y cuando llegó allí, lo único que hizo fue contar su experiencia en el Señor. Eso no es difícil, ¿no? ¿Quién tiene algún milagro que contar de Dios? Amén. ¿Quién tiene algo experimental que contar del Señor, de lo que ha vivido? El momento en que el Señor lo ha fortalecido, lo ha bendecido, lo ha sanado. Amén. El momento en que usted siente que Dios los ha inspirado, porque no solamente, hermanos, hay que buscar a Dios cuando tenemos necesidad. Dios también nos inspira para alcanzar cosas en la vida. Todas esas experiencias son útiles a la hora de testificar del reino de los cielos, de hablar del Señor. Toda la iglesia está capacitada para llevar adelante un mensaje de este tipo. Porque el requisito fundamental para llevar el mensaje de este tipo son dos. Uno, poder hablar. Y dos, ser investido por el Espíritu Santo. Si usted reúne, hermanos, estas cualidades, hermanos, usted tiene lo necesario para salir y hablar del Señor. Que no me sé versículos de memoria, o no pronuncio tan bien las palabras, o no sé cómo ordenar el pensamiento, hermanos. Todas esas cosas tienen que ver con nosotros, con nuestra humanidad y con nuestra seguridad de sentirnos tranquilos, de sentirnos en buen lugar y en buena situación para hablar del Señor. Nada de esto es importante cuando se trata de esto, porque dice que el Espíritu Santo es el que pondrá palabras en nuestra boca. Así que no se trata ni de nuestras capacidades, no se trata de nuestro intelecto, sino que se trata del poder sobrenatural de Dios. El jueves pasado estaba compartiendo con los hermanos la meditación, hermanos, y hay un pasaje en la Escritura que habla acerca de que hubo la gente que estuvo alrededor de los discípulos y decía: esta gente es del vulgo, es del pueblo, es común, pero hablan con denuedo de la palabra de Dios. Y se maravillaban, dice, a la hora que los discípulos hablaban del poder de Dios. Y lo único que podían decir es que ellos hacían o tenían estas capacidades porque habían estado con el Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, estar con el Señor Jesús y ser investido de poder de lo alto y tener el hablar en lenguas, que es la señal externa de que allí está morando el Espíritu Santo, es suficiente a la hora de predicar la palabra del Señor, a la hora de anunciar el reino de los cielos, a la hora de transmitir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Esta preocupación, hermanos, estaba en el corazón de los apóstoles después de vivir esta experiencia, hermanos, que vivieron los apóstoles en el capítulo 10 en la casa de Cornelio. Dijeron: esto va a pasar en todos los lugares, así se va a manifestar el poder de Dios, así es que de la forma en que Dios va a obrar. Y entonces comenzaron a
pensar en este asunto con seriedad y que esto debería ser un denominador común en cada iglesia que se fundara en cualquier parte del mundo. La gente tenía que ser investida por el poder del Espíritu Santo. Así es, hermanos, que un día se abre una iglesia en la ciudad de Efeso. Y los discípulos tienen que ir a la ciudad de Efeso a ver el avance de la obra. Y llegan allí a la ciudad de Efeso, hermanos, para ver el avance de la obra. ¿Y qué creen? Encuentran gente creyendo en el Señor. Gente que había nacido de nuevo. Hermanos que habían experimentado el poder de la salvación. Que habían aceptado a Cristo como Salvador personal. Entonces, cuando ellos detectan que allí se está levantando una iglesia y que hay gente que está creyendo en el Dios de los cielos, inmediatamente hacen esta pregunta. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos 1 y 2. Hechos 19, 1 y 2. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Llegan a la iglesia, hermanos, de Efeso. Pablo con sus colaboradores, alguien que también había experimentado, hermanos, el poder de Dios, allá por el capítulo 9 del libro de los Hechos, esa conversión extraordinaria, que llega a la casa de alguien y alguien ora por él y dice que también fue bautizado por el Espíritu Santo. Después de tener algún tiempo, hermanos, predicando y enseñando y levantando iglesias, llega a la iglesia de Efeso, una iglesia, hermanos, pujante, que había comenzado a crecer y avanzar. Allí habían 12 hombres. Usted sabe, hermanos, que una iglesia donde hay 12 hombres es una iglesia grande. Porque eso multiplique por 3 o 4 mujeres por cada hombre. Y agréguele los niños. Porque por cada hombre en la iglesia, hermanos, siempre hay un número importante de hermanas. Ahora, fíjese, están allí estas personas y dice Pablo inmediatamente, dice, han recibido el Espíritu Santo. Y esto a nosotros nos deja claro de que había una preocupación en la vida de aquellos primeros cristianos fundadores de iglesia, que cuando se estaba abriendo una iglesia, sabían que la gente tenía que ser llena del Espíritu Santo. Amén. Estaba en su ADN. Era un mensaje importante en el Evangelio. Era, hermanos, una experiencia que no debía de ser, hermanos, anulada en ninguna iglesia que se abriera. Si esperaban que la iglesia se expandiera, que creciera, que fuera de bendición en la ciudad donde estaban, la gente tenía que ser llena del Espíritu Santo. Entonces lo primero que hicieron fue preguntarle, ¿han recibido el Espíritu Santo? Era un tema, hermanos, que desconocían por completo por lo que vemos aquí. Ellos no sabían nada del Espíritu Santo. A tal punto, hermanos, que dice, no sabemos ni siquiera si existe el Espíritu Santo. Fíjense el desconocimiento, el grado de desconocimiento que ellos tenían con respecto, hermanos, a esta doctrina importante de las Escrituras, a esta enseñanza importante de las Escrituras. No le habían llegado, quizás no habían tenido tiempo todavía o qué sé yo qué cosa, pero no habían llegado a ese tema. Pero cuando Pablo llega, dice, este es un tema prioritario. Este es un tema con mucha prioridad. Hoy han pasado, hermanos, más de 2000 años de aquellos comienzos de la iglesia. La iglesia está expandida por todo el mundo. Amén.
De hecho, hermanos, las asambleas de Dios tienen en el mundo 67 millones de miembros. No simpatizantes, miembros. La iglesia de la Asamblea de Dios es una de las tantas denominaciones que hay en el mundo. ¿Y qué ha pasado? Esto se ha regado por toda la tierra. ¿Por qué? Porque el tema principal en las iglesias de las Asambleas de Dios es que la gente sea llena del Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, es un incentivo importante a la hora de testificar, de hablar del Señor. Entonces, conocedores de esa verdad y los discípulos conocedores de esta experiencia, hermanos, inigualable, cada iglesia que se abría había que prioritariamente hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y así está Pablo, diciéndole a esta gente, ¿han recibido? No tenemos ni idea, no sabemos ni de qué está hablando. No sabemos ni qué quiere decir. Y Pablo, hermano, no le dio oportunidad demasiado a especular con respecto a ver si eso era bueno o era malo o si eso era algo que precisaban en ese momento. No, dice que inmediatamente comenzó a predicarles el mensaje de la palabra de Dios. Y mientras todos estaban allí, hermanos, dice que Pablo puso las manos porque ellos, dice, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y versículo 6 dice, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria sea el nombre del Señor. No hay nada para analizar. No hay nada para pensar. El asunto es poner en práctica la obra de Dios. El asunto, hermanos, es ponerse en la obra del Señor para que Dios tome nuestras vidas y la haga relevante en esta comunidad y en esta sociedad donde vivimos. Amén. Las personas son transformadas y cambiadas cuando se va y se transmite un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Convicciones poderosas de la palabra del Señor. Cuando transmitimos estas verdades, cuando llevamos a cabo estas verdades, hermanos, entonces la palabra de Dios comienza a crecer en los pueblos. Y si hoy nosotros traemos a nuestros días y particularmente a nuestra comunidad, aquí debemos decir, si las iglesias de Montevideo, las iglesias de Uruguay toman esto con seriedad y nos preocupamos de ser llenos del Espíritu Santo y hablarles de otros, el Evangelio, hermanos, sin duda alcanzaremos a muchas personas que vendrán a los pies del Señor Jesucristo. No con el afán único, hermanos, de ser o vivir más quietamente, sino que, hermanos, deseamos que se cumpla la palabra de Dios, que dice que Jesucristo vino para que la gente sea salva. Amén. Dios dice, no quiere que nadie se pierda. El deseo más profundo de Dios es que nadie se pierda, sino que la gente sea salva. Y quien tiene el mensaje y las herramientas para llevar hasta a cabo este plan de Dios es su iglesia. Somos nosotros, hermanos. Es usted y soy yo. Amén. Tenemos que transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Tenemos que hablar de Cristo. Amén. Somos personas con limitaciones, somos personas que padecemos los mismos problemas que el resto. Tenemos nuestros propios errores y nuestras propias dificultades, pero el mensaje no está condicionado a nosotros, sino que este es un mensaje de poder que transforma y cambia las vidas que escuchan este mensaje. No es una excusa para vivir desordenadamente o para hacer cosas indebidas. Este es un principio, hermanos, que no debemos pensar que hay que ser, hermanos, el ser más ejemplar del mundo para llevar este mensaje. Nuestra humanidad va con nosotros. Nuestras dificultades van con nosotros, en las cuales ya estamos trabajando para mejorarlas, pero el mensaje no está condicionado a nuestra condición de vida. Este mensaje proviene del cielo. Y yo pienso, hermanos, en estas cosas. ¿Cuántas personas diariamente o semanalmente vienen y por alguna razón nos cuentan sus problemas? Nos cuentan sus dificultades. Vecinos, amigos, que nos hablan, hermanos, a veces de las peripecias y sufrimientos que están pasando en la vida. Y a veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que esas personas llegaron a nosotros guiadas por el Señor
porque tenemos un mensaje que puede cambiar sus vidas. Eso fue lo que pasó con Pedro y Cornelio. Pedro tuvo que obedecer el llamado de Dios. Y Cornelio tuvo que preparar todo el ambiente para traer a Pedro. Porque Dios estaba guiando este asunto en su presencia. Y nosotros no podemos pensar que hoy, mucho tiempo después, cuando alguien viene a nosotros, también es guiado por el Señor. No quiero utilizar, puede ser que haya sido enviado por Dios. No. Cuando alguien viene a nosotros y nos cuenta sus necesidades, es porque alguien viene guiado por Dios. Porque Dios está uniendo las dos partes. El que necesita salvación y el que puede impartir salvación. Dios nos está uniendo. Dios está poniéndonos enfrente, porque hay alguien que necesita ser tocado por Dios y hay otro que tiene el poder para transmitir, amén, esa unción que puede tocar sus vidas. Y Dios nos junta. No piense que es una casualidad que viene el vecino y a veces nos cuenta algo y se abre con nosotros. No piense que es una casualidad a veces que viene un pariente que hace dado un tiempo que no lo veíamos y llega y nos cuenta algunas dificultades. No piense que a veces cuando estamos sentados en el ómnibus o vamos viajando hacia algún lado y por ahí alguien se nos abre, que es una casualidad. De ninguna manera, hermanos, Dios nos está juntando con alguien que necesita escuchar el mensaje que nosotros tenemos. Así que no se limite. Amén. Ni escarba demasiado qué palabra puedo usar, qué cosa puedo decir. Hermanos, simplemente cuente su experiencia con Dios. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. ¿Se acuerda aquel hecho cuando el Señor va al cementerio y se encuentra con el endemoniado gadareno? Estaba este hombre, hermano, viviendo en la peor de las situaciones, porque vivía en el cementerio y estaba endemoniado. Muchas veces quisieron sacarlo de ese lugar desencadenándolo y este hombre rompía las cadenas que lo apresaban con un poder sobrehumano porque estaba endemoniado. Un día el Señor se encuentra con él y simplemente le pronuncia las palabras de que sea liberado. Y en ese instante, hermanos, todos conocemos la anécdota después de que los demonios salieron, se metieron en los cerdos se metieron en el acantilado. Eso no es relevante para nosotros ahora. Lo que es relevante para nosotros ahora es que este hombre fue liberado al encontrarse con Jesús. Y este endemoniado o este hombre gadareno le dijo, quiero seguirte, quiero ir donde tú vas. Y el Señor le dijo, no, este no es momento, tienes que ir a tu casa, tienes que ir a tus parientes y contarle las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, esta guía no ha cambiado. ¿Has sido tocado por el Señor? Dios te ha bendecido, Dios te ha sanado, Dios te ha fortalecido, Dios te ha levantado de alguna situación, Dios te ha hecho experimentar su gracia en tu vida, pues cuéntale a otro lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Lo que Dios es capaz de hacer. Y esto es, hermanos, lo que hoy día puede cambiar a nuestra nación, puede cambiar a nuestro pueblo, puede cambiar a nuestra gente. Amén, si la gente escucha hombres y mujeres llenos de un poder sobrenatural que hablan no para discutir acerca de enseñanza, de dogmas o de religión, sino que hablan de un poder manifiesto de Dios en sus vidas. Y entonces cuando los otros reciben ese mensaje, seguramente se sentirán entusiasmados, abiertos a escuchar el mensaje poderoso de Dios. Amén. Los discípulos pensaban, una iglesia nueva hay que ir a hablarle del Espíritu Santo. Otra iglesia nueva hay que ir a hablarle del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fundó una iglesia en Corintio donde decía que en esa iglesia en Corintio, aunque tenía enormes dificultades y aunque tenía ciertos problemas y aunque vivían algunos un poco extraviados, decía, era una iglesia donde estaban todos los dones del Espíritu Santo. Porque donde había una iglesia nueva, allí se iba a hablar del Espíritu Santo.
hoy día, hermanos, debe de seguir siendo la misma regla. Hay una iglesia nueva, hay que hablarles que la gente de allí reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal externa que nos dice de que alguien ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, según el denominador común que hemos visto en el capítulo 2, que hemos visto en el capítulo 10, que vimos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el mismo denominador común que se ve en cualquiera de estos pasajes en la iglesia emergente de los tiempos primitivos, era que la gente cuando era bautizada hablaba en nuevas lenguas de las maravillas de Dios. Amén. Este es el denominador común. Es lo que nos dice que alguien fue investido de poder de lo alto. Es lo que nos dice que alguien fue lleno del Espíritu Santo. Así que el hablar en lengua, hermanos, es importante. Tan importante es que Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Quizás a veces, hermanos, en los cultos públicos dominicales no es bueno que todo el mundo hable en lenguas porque es un mensaje que los nuevos no pueden entender. Pero eso no quita, hermanos, que nosotros en nuestros devocionales diarios hablemos en lenguas. Eso no quita, hermanos, que cuando tenemos tiempo de oración en la iglesia hablemos en lenguas. Eso no quita, hermano, que cuando nosotros nos sentimos bendecidos y llenos de la gracia y el poder del cielo, hablemos en lenguas. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Con este lenguaje celestial, con este lenguaje del cielo. Amén. Así que no puede pensar, dice, no, pero lo que pasa es que cuando nos reunimos los domingos y tenemos nuestros cultos, no hablamos en lenguas. Eso tiene la explicación que dije anteriormente. El nuevo necesita escuchar un mensaje que pueda entender. Un mensaje en lenguas no lo podrá entender. Pero allí en su lugar, en su sitio, si Dios toca su vida, amén, si Dios toca su ser, entonces hable en lengua en el nombre del Señor. Hable en lengua todos los días cuando cierra la puerta de su cuarto y se pone a orar en su devocional privado. Hable en lenguas. Habla en lengua cuando se encuentra con algún hermano y va de visita a su casa y disponen un tiempo para orar. Habla en lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Escritura. Viene la gracia del cielo sobre nuestras vidas y nos llena con poder sobrenatural. Nos llena con poder sobrenatural. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué ese poder? ¿Para qué existe ese poder? ¿Por qué Dios lo ha mandado? Porque la gente se convierte por el testimonio del mensaje de Dios. Y dice que Dios nos da poder para hablar de Cristo. El propósito es para hablar de Cristo. Amén. El propósito es para hablar del Señor. No es para tener momentos fantásticos en la presencia de Dios. No es para tener simplemente dones en nuestras vidas. No es solamente para admirar las manifestaciones externas del mover del Espíritu Santo. El propósito esencial es ser testigos. Es ser testigos. Esa es la meta de Dios, que usted se transforma en un testigo del Señor. En un transmisor del poder sobrenatural de Dios. Entonces, hermanos, todo es posible cuando hay una iglesia que testifica y habla del Señor. Amén. No espere momentos donde hay alguna actividad especial para hacer evangelismo. Esto lo repito siempre, hermanos, porque a veces existe una presunción, una confusión a veces en la iglesia. ¿Por qué no testifica del Señor? Porque todavía no hay ningún evento evangelístico en la iglesia. Hermanos, el evento evangelístico en la iglesia es todos los días. Porque usted tiene los dos elementos esenciales para testificar. Es saber hablar y ser lleno del Espíritu Santo. Así que la iglesia tiene que hacer evangelismo todos los días. Todos los días. Pero lo que pasa es que, pastor, todavía no salimos de 2 en 2 por las calles a testificar. Hermano, usted no necesita salir de 2 en 2 en la calle para testificar del Señor. Usted tiene familiares, compañeros de trabajo, vecinos, personas a las que se cruza diariamente. Allí hay personas que Dios pone delante de usted para que le hable del poder del cielo.
No prive a esa gente de la bendición de Dios. Deje que la bendición de Dios corra y avance y se multiplique. Esto era prioridad para los apóstoles. Esto era prioridad para transmitir las primeras iglesias que se estaban formando. Era prioridad. Y hoy, 2000 años después, debe de seguir siendo una prioridad de nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo, con la señal externa de hablar en nuevas lenguas, para que la palabra de Dios pueda ser predicada en todo lugar donde nosotros vamos. Póngase de pie en esta hora.